Lo que se escucha es la cola de una farmacia en Las Tunas. Podría ser también en Camagüey, La Habana, cualquier lugar del país. No hay medicamentos, no hay recursos sanitarios, no hay médicos. El sistema de salud de Cuba sufre una progresiva precariedad. Está enfermo. La potencia médica que un día fue motivo de orgullo, hoy es un sálvese quien pueda. Y cada vez cuesta más salvarse. Estás escuchando Radiografía de Cuba, un podcast de la Fundación Konrad Adenauer y El Toque. Para contar las historias menos visibles de la isla. Tercer episodio. La impotencia médica cubana. Mi doctora me sentó y me dijo, mira, tienes 33 años, te quiero con la vida porque te mostraste fuerte y con muchas ganas de vivir, ¿no? Y tu cáncer de mama es un triple negativo, fue un triple negativo, súper agresivo y lograste estar bien. Pero no te voy a mentir, si tú tienes una recaída en este país te me vas a morir, porque tengo personas con cáncer ya tipo 4 y le estoy programando operación para marzo. Pero esas personas tienen que venir hasta con el hilo para cerrarle la herida. Entonces yo, que sé que eres joven, que eres emprendedora, que tienes necesidad de vivir porque tienes una niña chiquita, te voy a decir, tienes que salir de Cuba, porque si te me enfermas aquí no te voy a poder tratar. Con brutal sinceridad, así le dijo la oncóloga a Marta. Operada de un cáncer de seno en 2022, los problemas para adquirir los medicamentos y llevar una alimentación adecuada la han obligado a plantearse la emigración como única vía para acceder al tratamiento y a una posible recuperación. En Cuba podemos decir que por el volumen de incidencia estaríamos diagnosticando cada 20 minutos un nuevo cáncer en Cuba. Y por el volumen de fallecimiento estamos diciendo que cada día fallecen alrededor de 146 personas por cáncer en Cuba. Por lo tanto, es un problema de salud importante. Quien habla es el doctor Elías Gracia Medina, jefe de la Red Nacional de Oncología en la isla. Los pacientes con cáncer están entre los más perjudicados por la crisis de recursos humanos y materiales que vive Cuba desde hace casi un lustro y que se ha agudizado desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. La crisis del sistema sanitario cubano afecta a la población en general y también a los profesionales del sector. En la sala de su casa, el neurólogo Alejandro Meneses recuerda sus inicios en la medicina. Ya jubilado, en esa misma sala, consulta a algunos amigos y familiares ante la falta de especialistas en Artemisa. Todavía vienen a verme a mí aquí a la casa después que yo me jubilé. Me siento todavía útil, todavía, porque ayudo a alguna gente, a algunas personas que vienen a verme todavía a mí aquí. A 60 kilómetros, Carlos trata de conseguir por cualquier vía sus medicamentos para la diabetes. Llega a casa, coloca la silla de ruedas al lado de la cama y se acomoda para conversar. Bueno, antes el medicamento me lo daban por la farmacia, pero últimamente escasea el medicamento y lo tengo que comprar por la calle, principalmente para tomármelo. Mientras Carlos cuenta cómo hace para garantizar sus medicinas a precios excesivos, está acompañado por su hija sordomuda. Ambos sufren la decadencia del actual sistema de salud en Cuba. La falta de medicamentos ha sido casi general, porque por los tarjetones que me dan los medicamentos no hay nada. Tendría que buscarlo siempre por la bolsa negra y resolverlo por ahí. Ese es el problema, principalmente eso. Los medicamentos oscilan entre 300, 400 hasta 500 pesos. La potencia médica que fue Cuba hace más de una década quedó en el recuerdo del neurólogo Alejandro. Hoy tiene que decirle a sus pacientes que busquen por su cuenta los recursos, aunque reconoce que no todos tienen cómo hacerlo. Casi todo el mundo tiene familia afuera, pero entonces yo sí le digo eso. ¿Qué hace falta esto? Buscar esto. Pídelo, búscalo, págalo, no sé, pero sin esto no vas a resolver. ¿Me entiendes? Sin esto no vas a resolver. Ay, yo no sé ni qué decirte. No sé qué decirte. Porque aquí te dicen muchas cosas y todo eso es mentira. Todo lo que te dicen es mentira. Una tras otra, arriba una tras otra. Tienen ellos sí pueden ser que tengan, pero hay muchas personas aquí que no tienen nada. Nada. Y tú tratas de
de ayudarlo en eso, pero no es igual. La situación de carencias que relata el doctor Alejandro ha sido reconocida públicamente por las autoridades cubanas. Durante una reunión en Las Tunas, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, admitió que existe y existirá una situación compleja con la escasez de recursos. Como lógico, el desabastecimiento conlleva a que a veces tengamos que estar constantemente reordenando las actividades, pero no siempre en el desabastecimiento que hemos tenido que enfrentar y que seguiremos enfrentando está la causa de la insatisfacción de la población. Entre 2010 y 2022, en Cuba cerraron 63 hospitales, 37 consultorios del médico de la familia, 187 hogares maternos y 45 clínicas estomatológicas, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Durante el año 2022, se registró una reducción en la inversión en el sector de la salud, la cual estuvo cerca de los 17 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento del 22.5% en comparación con 2021. Al evaluar este descenso en relación con el Producto Interno Bruto, el porcentaje destinado a salud fue de apenas el 9.6% del PIB, marcando así el nivel más bajo de cobertura desde el año 2014 hasta esa fecha. Incluso el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido que actualmente solo pueden apelar a la subjetividad de los especialistas porque la crisis en recursos y medicamentos será sostenida. Yo insisto, la mejor respuesta que nosotros podemos darle a nuestra población en tiempos tan difíciles es la calidad de los servicios. Calidad de los servicios con carencia. Las vamos a tener, vamos a ir con carencia de medicamentos que mejoren un poco, vamos a ir con carencia de insumos, pero tiene que haber calidad de los servicios. Las denuncias en redes sociales sobre la escasez de medicamentos, la mala alimentación de los pacientes, la insalubridad en los centros hospitalarios y la falta de ambulancias, que en ocasiones no llegan a tiempo para salvar vidas, son cada vez más frecuentes. Yo tengo que garantizarme la nitrofurantoína diariamente, porque aquí en Cuba no hay nitrofurantoína, porque ahora está en falta y no hay nitrofurantoína. Escuchamos a Maylen Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente de un avión de Cubana de Aviación en 2018. Ya no es la nitrofurantoína, ya es el colmo de los colmos. Ya no tengo ni guantes para ponerme la sonda con guantes porque me tengo que poner las sondas con guantes porque si no las infecciones serían peores. Ni guantes ni lubricante para lubricar la sonda, la cual yo me voy a introducir por la uretra. Yo no tengo lubricante, no hay lubricante, aquí en Cuba no hay lubricante, no hay materia prima, no están haciendo, no están importando, no hay lubricante en Cuba. Sin embargo, a pesar de la falta de recursos, el gobierno se niega a utilizar aquellos que las personas compran en el mercado negro o reciben de sus familiares y amigos en el exterior. Este déficit que tenemos hoy de insumos ha traído a colación que las personas quieran comprar en la calle insumos. No es un capricho del ministerio de no recibir esos recursos, es una cuestión de seguridad. Todo lo que nosotros usamos en medicina pasa por un control, por las diferentes empresas que nosotros tenemos y personas que se dedican a estos controles. Realmente es una cuestión de seguridad. A la falta de recursos se suma el éxodo de los trabajadores de la salud, ya sea hacia sectores mejor remunerados o hacia el extranjero. Según datos oficiales, en 2022 había 46.663 trabajadores de la salud menos que en 2021. Esta cifra abarca al personal de distintos niveles de formación, incluyendo técnicos superiores, medios y básicos, también tecnólogos y otros profesionales. En detalle, Cuba experimentó entre los años 2021 y 2022 la pérdida de más de 12.000 médicos, 7.000 enfermeros y 3.000 estomatólogos, una situación que podría estar influenciada por diversos factores como la crisis migratoria, los salarios insuficientes para afrontar la inflación, la escasez de insumos necesarios para el desempeño de sus funciones y un incremento en las horas de trabajo debido a vacantes no ocupadas. En respuesta a esta realidad, el Ministerio de Salud Pública ha comenzado a implementar medidas como la autorización para tener más de un empleo y el pago de horas extras.
Centros asistenciales cubanos reorganizan servicios médicos teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos humanos. En el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna, de Las Tunas, junto a la Dirección Provincial de Salud Pública, se han adoptado estrategias para cubrir plazas de enfermería en varias salas del centro sanitario a través de la modalidad de pluriempleo. La escasez de médicos fue la razón principal por la que el neurólogo Alejandro dejó el sector. A sus 65 años no podía ni quería asumir más responsabilidades. Después que llevo tantos años aquí ya, tranquilo en mi consulta, tenía mis pacientes, todo. No, ahora, después de como 15 años, 20, para el hospital otra vez. ¿Y por qué para el hospital? No, porque hace falta darle una ayuda al hospital. Y no, yo no voy para el hospital. No, yo no estoy para eso. No, me retiro. No me no voy a pasar bien nada. Se te va a subir el salario. No vale la pena. Y me fui hasta el día de hoy. Y no solo la migración hacia el exterior, que es un % pequeño, la mayor migración ha estado influida a otros sectores de la economía. Y tenemos que darle una mirada a cómo nosotros seguimos optimizando los recursos humanos. Lo hablaba temprano con la directora provincial, cómo aprovechamos más los recursos humanos que tenemos de cara a la organización de los servicios, a no limitar ningún servicio, a seguir preparando el personal que necesitamos y también motivar la reincorporación de aquellos que en un momento, por múltiples causas, que pueden ser personales, económicas o de otro tipo, no están hoy en el sistema. Escuchamos al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, quien reconoció que existe un éxodo de profesionales del sector hacia otros mejor remunerados. Aunque recientemente subieron los salarios de los trabajadores de la salud, todavía son insuficientes. A mediados del año 2023, en una presentación ante la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Martínez Díaz expuso una preocupante situación: la falta de 251 tipos de medicamentos, tanto producidos localmente como importados. Esta carencia equivale al 40% del listado de medicamentos esenciales. La gente resuelve los medicamentos de una forma u otra, los busca, los compra, porque aquí hay gente que se dedica a eso, a venderte todo tipo de medicamentos, inclusive para operarse, desde la seda, aguja, guantes, todo, se lo ponen en las manos a los médicos. Más hay dinero, muchos médicos se atreven y piden dinero. El doctor Alejandro reconoce que, en medio de la crisis, también los médicos se corrompen. Ante un sistema sanitario colapsado, la ciudadanía ha encontrado en las redes sociales un espacio de denuncia y visibilización de sus problemas. Tras agotar las vías oficiales de reclamación, optan por llamar la atención de las autoridades cubanas en el también vigilado espacio digital y depositan las esperanzas en el apoyo de la comunidad cubana dentro y fuera del país. A ver, familia. Aquí acaban de detener a varias mamis que venían de Pinar del Río, por favor. A la esquina de 23 yenes acaban de detener las madres. No, nosotros no vamos a entrar, nosotros queremos que nos atiendan, Escuchamos a la activista Dasniurka Salcedo durante una transmisión de Facebook en noviembre de 2023. Ese día, Dasniurka acompañó a un grupo de madres que se plantó en señal de protesta frente al Ministerio de Salud Pública en la rampa habanera para exigir la atención a sus hijos. En la directa podía sentirse la tensión. Estamos exigiendo que haya mejor calidad de vida para todos estos niños vulnerables, lo cual la dictadura no atiende. Todos estos niños que están muriendo por culpa de una dictadura. Ella viene y nos dicen que entremos, pero si no estamos haciendo nada malo, ¿por qué están deteniendo a las madres que estaban en la otra esquina? Yo me pregunto. Las madres que se reunieron ese día llevaban en las manos los expedientes médicos de sus hijos. Habían esperado durante años una respuesta a enfermedades graves como tumores y estaban agotadas de no tener solución.
Una de ellas, ante la imposibilidad de transmitir por su teléfono móvil, utilizó el de Dasniurka para mostrar el crecimiento del tumor cerebral en la cabeza de su hijo. No he podido decir nada por mi teléfono, no me dejan. Estoy aquí con el expediente de mi hijo en el Ministerio de Salud Pública. Lo único que pido es una visa humanitaria. Quiero sacar a Damir de Cuba. En Cuba no hay solución para Damir. No hay solución. El cerebro está a flor de piel. Yo necesito una visa humanitaria para mi hijo. La petición de visa humanitaria se reitera en las historias de niños y niñas cubanos que en los últimos años no han conseguido en el sistema sanitario cubano una solución a sus padecimientos. Tristán es uno de esos menores que lucha por su vida en Cuba. 2 neurofibromas intraventriculares lo llevaron al salón de operaciones del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Después, tuvo que luchar contra las secuelas de una negligencia médica que le agravó el daño cerebral. El 20 de abril cumple 12 años en un coche que no existe en Cuba. No cabe en el coche, no tiene control cefálico. Logramos con la queja, por las redes sociales, el Siren, pero tiene una válvula en la cabeza que en Cuba no la hay y no voy a esperar a que disfuncione. Es la voz de la madre de Tristán, conocida en redes sociales como Mía Rosa, durante una transmisión en Facebook con fecha del 16 de marzo de 2023. Más de un año después, realiza el mismo reclamo en sus redes sociales porque el niño no tiene el coche que se ajusta a su tamaño ni el tratamiento adecuado para su enfermedad. La historia de la niña Amanda Lemus conmovió a los cubanos dentro y fuera del país. Durante más de un año, la pequeña y su familia esperaron sin éxito por un trasplante de hígado en Cuba. Con 2 años de edad, Amanda padecía atresia biliar, cirrosis hepática tipo 2, osteoporosis e insuficiencia renal. Su estado de salud era delicado y comprometía la vida cuando la activista Yamil Calafita, conocida en redes como Lara Croft, comenzó a denunciar el caso en redes sociales. Hoy a la madre nadie la ha ido a ver, a la niña no se le ha hecho nada diferente. Me refiero que nadie la ha ido a ver y que no se le ha hecho nada diferente por la parte de las autoridades de salud pública. Se le está dando la misma atención, que sí, ella refiere que es buena atención y que está siendo bien atendida en el hospital, en el William Soler, pero se le está dando la misma atención que se le está dando hace un año. No hay respuestas nuevas. Escuchamos a Lara en una directa del 23 de enero de 2024. Mientras el estado de salud de la niña se agravaba, las autoridades del país dilataban la búsqueda de una solución. Durante meses, Lara se ha encargado de actualizar en su página de Facebook sobre el estado de salud de Amanda y los numerosos obstáculos para realizar la cirugía en Cuba. Aquí lo importante es que hay una niña de 2 años esperando por un trasplante que ya tiene el donador y que hasta ahora Salud Pública sigue diciendo que no se hace porque no tiene los insumos y no quieren aceptar insumos de donación por una regulación que ellos tienen. Aunque ese era el deseo de la familia, Amanda nunca se pudo operar en la isla. Tuvo que ser trasladada a Madrid, España, donde un hospital público aceptó realizar el procedimiento, a pesar de que la pequeña llegó con un estado de salud muy deteriorado. Los médicos españoles dijeron que se había perdido un tiempo precioso. Mientras los cubanos y cubanas depositan sus esperanzas en instituciones sanitarias extranjeras con mejores recursos, el Estado cubano incumple con su obligación de garantizar el derecho a la salud, un derecho social contemplado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, firmado por Cuba en 2008, pero nunca ratificado hasta la fecha. Incumple, además, con la Carta Magna que reconoce en el artículo 72 el derecho de los cubanos a la salud pública con acceso gratuito y de calidad a los servicios. En este contexto de desamparo y carestía, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular defendieron a finales de 2023 una nueva legislación de salud pública que incluyó la posibilidad de que los pacientes escogieran una supuesta muerte digna. El profesor titular de Derecho de la Universidad de La Habana, Leonardo Pérez Gallardo, intervino a favor del lenguaje utilizado en la norma. Y observemos el lenguaje pulcro y técnico que utiliza el legislador cuando hace referencia a las determinaciones en el final de la vida. Se evitan términos como eutanasia,
en la expresión de la norma jurídica y se utiliza el plural, que es importante, determinaciones, porque no es sino en esta norma jurídica donde se legitima un derecho que había sido reclamado, y durante el debate del proyecto de Código de las Familias muchas personas hacían referencia a él, que es el derecho que tiene toda persona, en razón de su propia dignidad, de determinar cómo quiere que se desenvuelva el final de su vida. La posibilidad de optar por la eutanasia en Cuba, entendida como el acto de asistir activamente a quien decide morir, no fue bien recibida por una parte de la población que consideró que las autoridades ponían el foco en la muerte y no en los esfuerzos por garantizar la vida. Así lo explica el jurista Eloy Viera. Es que el término muerte digna es ampliamente reconocido y utilizado para referirse en el mundo a la eutanasia. Y quienes lo emplean lo hacen porque consideran que la eutanasia o la muerte digna es la única solución para poner fin a las vidas de aquellas personas que así lo deseen, en tanto sobreviven en condiciones que muchos consideran indignas, ya sea por el sufrimiento, el dolor o las condiciones que acarrean. Los cubanos apenas hemos debatido sobre la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de implementar la eutanasia en Cuba. Hay mucha gente en Cuba que cree que como pueblo no solo merecemos morir bien, sino, primero que nada, vivir bien. Aunque la Ley de Salud Pública se aprobó en la Asamblea Nacional en diciembre de 2023, aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial de la República, por lo que no se conoce si se realizó alguna modificación relacionada con la eutanasia. Mientras esto ocurre en la isla, la comunidad cubana en el exterior se articula y afianza para enviar ayuda humanitaria a quienes más lo necesiten. Un grupo de amigos que se autodenominó La Tribu comenzó a trabajar desde Madrid, España, para cubrir las necesidades elementales de muchos pacientes, entre ellos la socióloga y artista Maciel Rubio. Pocas personas fuera de Cuba deben conocer tan bien como ella lo que pasa en la isla con los enfermos. Desde el tornado que devastó La Habana en la noche del 27 de enero de 2019, se involucró en la vorágine de ayudar a los cubanos que no tienen ningún familiar fuera del país que los socorra. Algunos de los que reciben la ayuda en Cuba temen por las repercusiones políticas de aceptar apoyo desde el exterior. Normalmente a mí me escriben. Yo intento ver si lo tenemos en Cuba. Yo escribo al equipo de Cuba, le digo, tenemos esto. Cuando no hay manera de resolverlo, que ya hemos tirado por todos lados, médicos, o sea, que no hay una manera, entonces yo lo pongo público. Y yo siempre digo, tú quieres que yo lo ponga, porque a todas estas hay un montón de gente que quieren la ayuda, pero no quieren estar relacionadas conmigo, aunque me la han pedido a mí, porque tienen miedo, y las personas tienen derecho a tener miedo. Maciel, conocida en Facebook como Leisam Rubio, ha abierto las puertas de su casa en un barrio madrileño a todo el que quiera ayudar a la gente de Cuba. Ha llevado su cuerpo al límite, con riesgos para su salud física y emocional, al recoger, empaquetar y gestionar envíos de medicamentos a Cuba. Puede hablar con propiedad de las enfermedades más comunes y las que requieren tratamiento más urgente. Hay otras cosas que han sucedido, que es que la gente se ha acostumbrado a vivir sin medicina. Que eso sí ya me parece grave. Que es que la gente no te pide una medicina porque, bueno, yo puedo vivir con esto. Estamos hablando de vivir con dolores, vivir con una hipertensión, el día que me da un infarto me da. Porque ya, ¿qué más da? Vivir con las cosas dermatológicas, por ejemplo, la gente se ha acostumbrado a vivir con llagas, con no sé qué, así, y es lo normal. Y con niños, que me parece aún más grave. El equipo de Madrid ha preparado kit de operaciones para que los pacientes puedan someterse a cirugías en Cuba. Maciel supo que durante un tiempo en los hospitales cubanos no se operaba a quien lo necesitaba con más urgencia, sino a quien tuviera todos los recursos. Sin embargo, en el caso de la niña Amanda, el Hospital Pediátrico William Soler no aceptó realizar la operación con los recursos gestionados por los padres. Detrás de la negativa no estaba únicamente la justificación de la seguridad sanitaria de los recursos externos. Al admitir que los pacientes gestionan los recursos, el Estado reconoce su incapacidad para proveerlos. Desde la localidad de Nuevitas, en Camagüey, la enfermera de 28 años, Beatriz de la Caridad Brajín, colabora con Solo el Amor, un proyecto de ayuda humanitaria creado para cubanos y coordinado por Catherine Gavilán y Laura Bustillo desde Madrid.
Las enfermedades más comunes sin tratamiento en la localidad son las enfermedades crónicas no transmisibles. El caso de la diabetes, las cardiopatías, la insuficiencia cardíaca, pacientes con asma. Además de infecciones respiratorias agudas y la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En agosto de 2021, Beatriz conoció el proyecto Solo el Amor. En aquel tiempo, ella tuvo la idea de crear un grupo donde las personas intercambiaran medicamentos y se ayudaran con lo que tuvieran en casa. Entendió esa necesidad después de haber enfermado y no tener siquiera un paracetamol para bajar la fiebre. Al involucrarse en la gestión de medicinas para los enfermos, conectó con Solo el Amor. Actualmente, antes de recibir las donaciones, hace un registro de los pacientes que requieren medicamentos controlados. Verifica con ellos la indicación del médico y la dosis que necesitan. Con esa información, realiza un censo y una vez que reciban las medicinas, las entrega mano a mano. Creo que fue una bendición. Ya lleva 2 años el proyecto y ha podido ayudar, no te sé decir ni la cantidad de personas ni la cantidad de medicamentos que he recibido que han pasado por mis manos. Ha sido maravilloso realmente. Sin embargo, no siempre dispone de todos los insumos que la población necesita, porque, entre otros problemas, el traslado de los paquetes de La Habana a Camagüey se ha convertido en un reto. Además, lamentablemente, en Cuba, disponer de medicamentos no basta para recuperar la salud. Bueno, todo comenzó cuando me retiraron el último catéter que tenía en la pierna, en la femoral, y no tenían ellos otro lugar donde ponerme otro catéter. Me ingresaron y estuve ingresado como 15 días en observación sin hacerme hemodiálisis, porque no aparecía ni el lugar donde ponerme el catéter en mi cuerpo y tampoco aparecía el catéter. Quien habla es Héctor Lázaro González, un periodista de 39 años. Su único riñón dejó de funcionar en 2018. Por falta de un tratamiento adecuado, su cuerpo acumuló líquido en la membrana pericardial, la que cubre el corazón, y le provocó un derrame. Tuvo que ser intervenido de urgencia. 2 veces en una misma semana fue operado en el corazón, una por el derrame y otra para colocarle un catéter. Después de estos episodios, su salud quedó muy quebrantada y Héctor comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir en Cuba. Intentó sin éxito gestionar una visa humanitaria para Estados Unidos. Necesitaba un patrocinador y cuando el gobierno de Joe Biden abrió el programa de Parol, sus conocidos priorizaron sacar a sus familias. Héctor decidió hacer la ruta migratoria desde Nicaragua hasta Norteamérica a pesar de los riesgos. Fue un gran desafío porque la diálisis yo debo hacérmela un día sí, un día no. No iba a tener ese tiempo durante la travesía, así que iba a tener que extremar los cuidados, sobre todo con la alimentación y la ingesta de líquidos, puesto que nosotros no orinamos y ese líquido puede acumularse, como te expliqué anteriormente, en cualquier lugar y puede provocar un edema y puedes ahogarte y morirte. Yo fui muy disciplinado, prácticamente no bebía nada, me alimentaba con galletas, alimentos que no me proporcionaran muchas fuentes proteicas, que es lo que aumenta las toxinas en la sangre. Por tanto, durante la travesía bajé como 10 kilos de peso, llegué aquí a los Estados Unidos muy delgado y en muy malas condiciones. El catéter se me infectó. En Estados Unidos, Héctor conoció de problemas de salud que ni siquiera sabía que tenía. Sus parámetros se estabilizaron, aumentó de peso y está en espera del trasplante que tantas otras personas con insuficiencia renal crónica ansían en Cuba. Su caso y el de la niña Amanda Lemus ponen al descubierto el fallo de la promesa gubernamental: salud de calidad y gratuita para todos. Yo le decía a mi mamá que cada día que yo iba a la hemodiálisis era un desafío con la muerte, ¿sabes? Porque tú vas ahí y tú no sabes si vas a regresar. Y ni siquiera es por tu enfermedad, fíjate, sino por todas las cosas a las que tienes que enfrentarte allí. Toda la negligencia de algún que otro personal, no todos, pero sí algún que otro personal. Toda esta falta de insumos, la indolencia, además, por un cúmulo de cosas que te hacen escapar, o sea, te hacen querer escapar para salvarte. O sea, lo primero que uno tiene es una desesperanza total de ver que la muerte de Cuba, porque la muerte de la gente es la muerte de Cuba. Si no se salva a la gente, no hay país. Y lo que va quedando, es la gente humilde, esa misma época. Ahí vamos a los elitismos, a los clasismos y a no sé cuántas cosas más. Queda un montón de gente humilde que no ha tenido otra escapatoria y que ha vivido con lo que ha podido.
La precariedad del sistema sanitario del país ha unido a los cubanos en la voluntad de ayudar desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, la gravedad de la situación pone en riesgo la vida de las personas. Los cubanos han tenido que acostumbrarse a vivir sin medicinas y cada vez, con menos frecuencia, encuentran alivio en las instituciones de salud pública. Poco a poco, lejos de las garantías prometidas, Cuba se convierte en una impotencia médica. Aquí termina el tercer episodio de Radiografía de Cuba, un podcast para dar voz al país.